Hecho sobre la unión en Cristo. Esto es unión con Cristo. Vivir en la fe. Vivir en Cristo. Vivir para Dios. No está diciendo aquí venir a la iglesia los domingos para vivir con Dios, ¿verdad? No está diciendo vengo los jueves en oración para estar con Dios un momento, en estudio, en oración y me voy. No, está diciendo vivir. ¿Qué es vivir? Toda tu vida, ¿verdad? Lo que haces fuera de la iglesia, lo que haces dentro también. Ahora, el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto a fin de vivir para Dios. Por la ley soy muerto. La ley es buena de Dios. La ley es buena, ¿verdad? Pero es nuestro ayo. La ley es por causa del pecado. La ley se hizo por causa de nuestras transgresiones, para mostrar al ser humano que está en pecado. Y el motivo de la ley no es para santificarte, sino para llevarte a Cristo, que es lo que apunta la ley, para justificarte. Jesús les dijo, ustedes buscan mi palabra, buscan la salvación en la ley, ¿verdad? Refiriéndose a que Él era el Salvador, mientras que los fariseos buscaban la salvación, la santificación, la justificación por la ley, no se dieron cuenta que el que estaba delante de ellos era el quien justificaba, ¿verdad? Así que la ley es buena, pero Pablo dice que la ley lo mató. ¿Por qué la ley lo mató a Pablo? Porque la ley le mostró que está muerto, que jamás iba a cumplir la ley. Para justificarte por medio de la ley tenías que cumplir toda la ley. Bastaba una que cumpliera, la roto toda. Así que era imposible cumplir la ley. Por eso dice, porque por la ley soy muerto, ¿verdad? Por la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué está queriendo decir Pablo, hermanos? Recordemos que fuimos antes de ser todos salvos, antes de ser todos cristianos, ¿verdad? Todos nosotros aquí presentes hemos pasado por los dominios del pecado, ¿verdad? Hemos estado en las tinieblas, en el dominio del pecado. ¿Y cómo nos llegamos a descubrir que estábamos en el pecado? Por la ley. La ley nos enseña que estamos en pecado. Todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros actos, nuestro comportamiento, todo estaba muerto y esclavizado por el pecado. Le pertenecíamos al enemigo, a nuestro Dios, Satanás, a nuestro Padre, Satanás, ¿verdad? Lo teníamos como Dios. Jesús les dice a los fariseos, vuestro padre, el demonio, ¿verdad? Vuestro padre. ¿Por qué? Porque estaban en las tinieblas. Ahora yo pregunto, que alce la mano y no la alcen, por favor, aquel que crea que no nació, mi hijo la alza, mira, bueno, que no nació con la imputación del pecado. Aquel que cree que es libre del pecado antes de venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Otra palabra que Jesús dijo, que tire la piedra el primero, ¿verdad? El que no tiene pecado. ¿Quién estaba sin pecado antes de venir a los pies de Cristo? Todos. Y si tú me dices que tú no tenías pecado, pues has pecado. Mentiroso eres. Todos, dice, todos, ni aún uno, nadie que nazca de varón, que nazca de hembra, puede decir que ha sido salvo, que ha estado salvo de la imputación del pecado. Nadie. La palabra nos dice que no hay justo, no hay justo, no hay justo, que es como yo he titulado el título, no hay justo. Acompáñame a Romanos. Ahí lo tenemos. Romanos capítulo 3. No sé si se ve bien. El fuego hace que no se vea. Romanos 3, del 9 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles, todos. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermana, ¿cómo está la condición del ser humano antes de venir a Cristo? No hay temor de Dios, ¿verdad? Delante
de sus ojos. De ninguno de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, teníamos temor a Dios. Éramos pecadores, todos. Necesitábamos de un Salvador. Hermanos, no hay uno entre nosotros que fuera capaz de decir que está libre del pecado. Ninguno. Al menos que hayas venido a los pies de Cristo. Gracias a ese poder transformador y vivificador del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ninguno, jamás, es imposible. No por nuestras fuerzas, no por nuestras fuerzas. No por nuestras obras. No por nuestras decisiones. Ojo, tú decides ser salvo. No. No por tú decides ser escogido. No. No por nuestras obras. El decir eso es una obra, ¿verdad? O sea, hay que tener en cuenta que la salvación, el fe, el arrepentimiento, el querer, el hacer, son dones inmerecidos que Dios te lo da. Así que tú no puedes decidir decirle Dios, dámelo. No, es Dios quien merecidamente te lo da, ¿verdad? Así que no es por tus obras, no es por tus decisiones, ¿verdad? No es porque no entiendas el Evangelio. Hay muchos teólogos que estudian el Evangelio, ¿verdad? Hay universidades de teología. No es porque entiendas el Evangelio, no es porque buscabas a Dios, ni siquiera querías buscarlo. Tú solo querías seguir viviendo en tu vida pecaminosa. Esto le encantaba a tu espíritu muerto, vivir en el pecado. Le encantaba a tu cuerpo, ¿verdad? Le encantaba a tu mente seguir viviendo en el pecado y en todos tus vicios. Pero déjame decirte una cosa que me llena a mi corazón de alabanza hacia Dios y dar gloria. Solo hay uno que nació sin pecado. Solo hay uno que nació sin pecado y sin mancha. A él no le fue imputado el pecado gracias al poder del Espíritu Santo que lo cubrió con todo su poder. Solo Cristo nació sin mancha y pecado. Solamente Él. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo en el consejo trinitario, en el consejo divino, en el consejo de redención, cuando se entrega a cada uno su administración para venir Cristo a este mundo a salvarnos, ¿verdad? Cuando el Padre envía al Hijo, voluntariamente se entrega el Hijo para venir, dice, antes de la fundación del mundo, antes que existiera el universo, ahí mientras que estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Él ya dice que vino para salvar al mundo, fue destinado para ello, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien nos resucitó de los muertos, eso lo creemos, y le ha dado gloria, lo creemos, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Romanos 5, 12 al 21 es un poco largo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado, lo que hemos estado diciendo hace un momento. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Cristo, ¿verdad? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, de Adán, abundaron mucho más por muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, que es Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el pecado de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, ¿para qué? Para justificación, ¿verdad? La gracia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, que es en Cristo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, que es Cristo.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, otra vez Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, hasta el día de hoy, hasta que venga Cristo, así también por la obediencia de uno, ¿verdad? La de Cristo, los muchos serán constituidos justos o justificados. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? Descubrimos que era el pecado. La gente fue por la ley, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban en pecado y vivían en pecado, dice. ¿Más verdad? Pero así como uno pecó y reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Te das cuenta lo que está haciendo la ley? ¿Verdad? La ley descubre que estábamos todos muertos en los pecados y delitos de Adán, ¿verdad? Y a través de toda esa gente que pecó abundó la gracia, porque si todos estaban muertos y viene la gracia que es de Dios, salva mucho, ¿verdad? Y muestra su gracia salvando a pecadores. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como Adán, todos mueren, todos estamos muertos, también en Cristo todos serán vivificados, transformados, nueva vida. Cuando Dios sopló a Adán, ¿qué le dio? ¿Verdad? Un alma viviente, ¿verdad? Vivificado. A nosotros también nos da un nuevo alma, dice. Es como que está muerta, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da nueva vida, un alma vivificada otra vez. Sabiendo todo esto, ahora sabiendo que somos pecadores y que solamente hay uno que por gracia nos salva, sabiendo todo esto y con un corazón apasionado por el Evangelio, porque has entendido lo que es el pecado, podemos decir todos juntos que es vivir en el Evangelio. Vivir en el Evangelio. Gálatas 2:20 dice, una vez que Pablo nos ha explicado ese antiguo hombre que ha muerto, ¿verdad? Ese antiguo hombre pecador, que la ley le enseña que es el pecado, que no puede salvarse por sí solo y que necesita la gracia de Cristo, que solo en Cristo, Pablo puede decir ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué se vive en la carne? El pecado, ¿verdad? Aún tenemos el pecado. Pero aún lo que se vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que recordar que hay una lucha constante en la carne. La carne quiere pecar, ¿verdad? Lo que yo vivo en la carne, esa pelea entre el antiguo hombre y el hombre, el alma vivificada, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir? Pues Pablo nos dice, lo que yo, ya no vivo yo. Tenemos que dejar ese hombre antiguo. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo ahora vive en mí. Así que esa lucha se la vamos a dejar a Cristo. No quiere decir que dejemos de luchar, sino que Cristo, ¿verdad?, venció esa lucha en la cruz. Así que, hermanos, vivimos para Dios por causa de su misericordia. Si aún seguimos vivos, es por su misericordia de Dios, por su gracia inmerecida. Es por esa misericordia, por ese amor que envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es por amor a su pueblo. Dice que el Padre entregó todo. ¿Por qué dice que entregó? Si eran trinos, y lo entregó todo. Porque dice que entregó a su unigénito, a su único Hijo, ¿verdad? Para salvarte. El Hijo encarnado, cuando fue entregado, también lo entregó todo. Entregó su cuerpo, entregó su sangre y entregó su vida para salvarte. Jesús dio su vida para darte vida a ti. Es ahí, en la cruz del Calvario, donde Cristo fue crucificado y nosotros crucificados juntamente con Él, nos dice Pablo. Estás, hermano, juntamente crucificado con Cristo. Si te das cuenta, es un acto constante. Es un acto constante. Pablo es creyente. Pablo ha nacido de nuevo. Él fue llamado, él ha nacido de nuevo y dice que está juntamente crucificado. No dice que estuve juntamente crucificado. Eso no dice. O estaré juntamente crucificado. No dice estoy. Un acto constante. ¿Te das cuenta que y luego introduce esa pelea entre la carne y verdad y el nuevo hombre? Pero está juntamente crucificado con hombre. Y hemos visto ya en Efesios y en los antiguos sermones que ¿quién fue crucificado en la cruz? Nuestro antiguo hombre, ¿verdad? Nuestro antiguo hombre fue crucificado en la cruz.
con nuestras pasiones, con nuestros pecados, nuestros deseos, lo llevó Cristo en la cruz. Pero Pablo, a pesar de que es creyente, dice, sigo juntamente crucificado cada día, porque cada día se mortifica el pecado, cada día se lucha. Estoy crucificado con Cristo. Es un acto constante de estar crucificado. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo va por ahí, por todos lados, crucificado por un madero, va cargando su madero todos los días. Al acostarse deja su madero a un lado y al día siguiente vuelve a coger el madero. Va con su cruz colgada aquí de madera, como el Papa, para demostrarle al mundo que está crucificado con Cristo. No. Lo que quiere decir es que su antiguo yo, ¿verdad? Su antigua naturaleza ha sido crucificado donde Jesús fue crucificado. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es un sacrificio constante que ha hecho Jesús. Él murió hace 2000 años. Pero el día que tú vienes a los pies de Cristo, eres crucificado con Cristo. A pesar de que murió hace 2000 años. ¿Verdad? Es un acto constante de unión en Cristo. Cada creyente que muere en la historia está juntamente crucificado con Cristo. Es un acto constante. ¿Verdad? Y Jesús sigue salvando por medio de la cruz. Hermanos, nuestro yo ha sido crucificado. Todos los días está siendo crucificado. Es verdad que fuimos redimidos, fuimos comprados y ahora tenemos nueva vida. Gloria a Dios, tenemos nueva vida, una nueva naturaleza, pero aún vivimos en este cuerpo, en este estado pecaminoso. Vivimos un cuerpo de pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Vivimos en la carne. Y es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Que debemos crucificar ese cuerpo todos los santos días, mortificando al pecado, en otras palabras. Es por ello que debemos crucificar, mortificar, que significa matar los deseos pecaminosos. Debemos dejar atrás todos estos actos de pecado, ¿verdad? Crucificando cada día nuestros deseos y nuestra concupiscencia, que es nuestros deseos desordenados de pecar, ¿verdad? Esa desesperación de pecar que lleva el cuerpo, la concupiscencia, desea pecar, ¿verdad? Y tienes que luchar contra esos impulsos. Es por eso que Pablo, tú, yo, podemos decir, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Estamos mortificando el pecado, hemos crucificado al antiguo hombre por medio de Cristo, seguimos crucificando ese antiguo hombre, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, dice Pablo. Cristo vive en mí. ¿Qué misterio tan revelado? Este misterio ha sido revelado. Cristo vive en mí. Ahora ya no soy, eso no quiere decir que ahora soy un semidios. Ahora como Cristo ha venido a vivir en mí, ya soy un semidios con todos los poderes y atributos como un Cristo. Y eso lo dicen, ¿eh? No soy un Cristo, ni un Cristito chiquito. No soy eso. No soy un semidios, no. Cristo vive en mí por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde también está toda la plenitud de la deidad. En el Espíritu Santo está la Trinidad, está Cristo también, está el Hijo. Toda la deidad, ¿verdad? Habitando en nosotros, en criaturas pecadoras, pero redimidas, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo. Es el Espíritu Santo que es el vicario. ¿Qué dice vicario? Que tiene las veces, poder y facultades de otra persona a la que se sustituye, a Cristo, en nosotros. Viene la promesa a habitar en nosotros, sustituyendo a Cristo, que Cristo dijo, y vendrá, y enviaré, y vendrá uno como yo, el Espíritu Santo. Cristo está junto al Padre con un cuerpo glorificado. Él no puede estar en todos lados, Jesucristo, ¿verdad? Él es hombre, él está en cuerpo. No puede estar en todos lados, pero su deidad sí. Y como en su deidad es parte del Espíritu Santo, al habitar nosotros el Espíritu Santo, también habita Cristo en nosotros. También habita en nosotros Cristo. Ahora tenemos un fuego consumidor, ¿verdad? Un fuego consumidor dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos da vida. Tenemos al mejor y mayor consejero, la mejor guía, el mejor consolador,
¿quién nos va a enseñar? ¿Verdad? ¿Quién nos va a enseñar? Él dice que Él nos revela la palabra. Él nos guía a nosotros por el medio de nuestro espíritu vivificado. ¿Verdad? El Espíritu Santo le enseña a nuestro espíritu, le revela su palabra. Así es como somos edificados por medio de la palabra. Nos enseña cómo andar en la senda de justicia, cómo adorar, cómo alabar a Dios. Todo lo que debemos pensar, todo lo que debemos actuar, todo lo que hagamos, lo hacemos para dar gloria a Dios, porque quien nos guía es el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice, no apagar el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Hermanos, vivimos en este cuerpo terrenal, confiados con la esperanza y la certeza de lo que yo vivo en la carne, en este cuerpo lo vivo para Cristo. Y si has nacido de nuevo, tratas de no pecar, ¿verdad? Mortificas al pecado. Y lo que lo vives en esta carne, lo que vives en esta vida, lo vas a vivir para Cristo dando gloria a Dios. O vives en el pecado y no has nacido de nuevo, o vives en el siendo cristiano y pecas y serás disciplinado, o eres cristiano, ¿verdad? Apasionado por el evangelio, viviendo para Cristo y dando gloria para Cristo. Porque si mi antiguo yo vivía en esta carne, ahora que está crucificado, ahora que soy una nueva criatura y vivo en esta carne inmortal y pecadora, mortificando y crucificando la carne, pues ahora lo que vivo es para dar gloria a Dios. Lo que vivo es para dar gracia a Dios, darle gracia a Dios. He sido transformado, mi mente, mis actos, mi espíritu, que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando visto, ¿verdad? Cuando visto este cuerpo nuevo, este cuerpo transformado, dice vestidos, ¿se acuerdan Efesios? Vestidos, ¿no? Cuando nos vestimos de este cuerpo transformado, hemos resucitado juntamente con Cristo. Cristo murió para darnos nueva vida, ¿verdad? Y ahora dice, vivo para Cristo. Cristo murió y nos ha dado nueva vida. Ahora esta vida la vivo para Cristo. Cristo me amó, Cristo se entregó a sí mismo por mí y por ti. Así que qué acto maravilloso de amor, qué acto tan espléndido y misericordioso. Yo que no conocía al Salvador, yo que vivía en mis pecados, que no me interesaba quién era Cristo. Y lo único que quería es vivir en mis deseos pecaminosos, conseguir mis metas personales, sean como sea. Así tenga que yo pasar por encima de mi familia, por mis amigos, ¿verdad? Por mis compañeros. Yo quería conseguir mis metas. Pisoteaba a quien tenía que pisotear. Y si es posible, robarle al mendigo también. Muchos le roban al pobre. Ese es el pecado de la gente que vive en pecado. O si fueras un simple drogadicto, una prostituta, un ladrón, un estafador. Sin que yo supiera quién era Cristo, sin buscarlo, sin desearlo, Él murió por ti y por mí. Él murió por su pueblo, llevando todos esos pecados sobre Él, lo que hemos dicho, soportándolo, borrándolos, pagándolos, lavándolos con su sangre, con su vida. La paga del pecado es la muerte y Él lo pagó con su vida. Él llevó nuestros pecados, le fueron imputados nuestros pecados y tenía que morir por causa del pecado. Y Él nos lavó, nos borró y los pagó por ti y por mí, dando su vida. Pero la muerte no pudo con Él, hermano. La muerte no pudo con Él, lo resucitó al tercer día en gloria, lo resucitó en victoria, y tú y yo fuimos resucitados juntamente con Él, dice la palabra. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque Cristo se entregó a sí mismo por ti y por mí. Sabiendo esto, ¿cuál es tu respuesta? Hemos visto que hemos sido pecadores, que Cristo ha muerto por ti. ¿Cuál es tu respuesta? El hombre debe responder, ¿verdad? ¿Vas en el camino de Cristo o no? Sí, la salvación es un don. Dios te da el querer hacer, pero el hombre responde, ¿verdad? ¿Cómo responde? Con la obra del Espíritu Santo. Le ha dado nueva vida, le ha quitado la escama de los ojos, ha visto que es pecador, sabe que necesita un Salvador, es arrastrado por el Espíritu Santo y viene a los pies de Cristo. ¿Cuál es tu respuesta? Esa es la que debe ser, ¿verdad?
No es fácil esta vida. No es fácil nuestra vida. No es fácil mortificar el pecado. No es nada fácil. Pero debes saber algo. Debes saber algo. Cristo vive en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Él renueva tus fuerzas cada día para luchar esta guerra contra el enemigo y para luchar contra ti mismo, para luchar contra tus deseos y tu antiguo yo. Pero recuerda, tu antiguo yo fue crucificado con Cristo. Tienes las herramientas, lo ha hecho Cristo. Sí, es difícil, se puede hacer. Para mí me costó mucho, pero yo mortifico mi pecado y mis deseos. Debes saber que el Espíritu Santo te ayuda a luchar. Debes vivir lleno del Espíritu Santo, cada día lleno del Espíritu Santo. Y para ello tenemos los medios de gracia. Cuando te digo lleno del Espíritu Santo, no es el segundo bautismo que enseñan los carismáticos. No es hablar en lengua, no. El sellar espíritu que se rebalsa del vaso, como te han explicado, borra eso de tu mente. No. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir una vida en dominio del Espíritu Santo, por medio de los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de la gracia? La palabra de Dios, la oración en comunión constante e íntima con Dios. Tenemos a nuestros pastores que nos exponen cada domingo la palabra de Dios para ser edificados. Tenemos el estudio y la oración de los jueves junto a tus hermanos, codo a codo. Tenemos la comunión de la Santa Cena entre los hermanos, ¿verdad? Recordando el sacrificio de Cristo. Tenemos la comunión del bautismo de agua cuando nos bautizamos. La comunión de la familia de Dios también es un medio de gracia. El estar juntos con tus hermanos y vivir con ellos es un medio de gracia. El crecer con ellos es un medio de gracia, ¿verdad? Tus hermanos de la iglesia local, de la iglesia universal donde tú vayas y encuentras tus hermanos son medio de gracia. Eso es ser lleno del Espíritu. Eso es ser apasionado por el Evangelio. Eso es ser lleno del Espíritu. Cada vez que abres la Biblia y te llenas de la palabra de Dios, cada vez que el Espíritu Santo te revela su palabra y vas creciendo en fe, vas creciendo en conocimiento y haciendo discípulos. No te lo quedas, lo das. Eso es ser lleno del Espíritu, no ponerte en lengua donde nadie te entiende. Prefiero, ¿verdad?, una palabra que 1000 que no entienden, dice Pablo. Eso es ser lleno del Espíritu. Hermanos, ¿tienes la Biblia? Léela. ¿Tienes la Biblia? Estúdiala. ¿Tienes la Biblia? Medítala. Haz tus lecturas devocionales. Participa en los talleres. Un sinfín de formas de tenerla en tu vida y de llenarte del Espíritu Santo. El hacer esto te ayuda a mortificar tu pecado. Te aparta del camino del pecado y vas por la senda de justicia. ¿Por qué? Porque vives apasionado por el Evangelio, vives dominado por el Espíritu Santo. Estar inmerso en la Biblia, en la palabra, todos los días, todos los días. No darle brecha al enemigo. Esto no es mágico, no es mágico, no es una guerra espiritual donde tengas que subir al techo, no es mágico. Sí, la Biblia te ayuda a mortificar tu pecado, te ayuda a mortificar tu pecado. Es porque al tenerlo en tu vida, la Biblia, es tenerlo constantemente. Eso te lleva a una comunión con Dios constantemente. Para eso está la Biblia, no para guardarla. La oración, la palabra de Dios, ¿verdad? La oración constante, íntima con Dios. Debemos pedir como iglesia que Dios nos ayude en esta forma de vida cristiana, que nos ayude cada uno de los hermanos. Antes de empezar todo esto, les he explicado el testimonio de un hermano que viene aquí. Oremos por ese hermano, ¿verdad? Tenemos que orar por ese hermano, ayudarlo. Ahora, si sabemos que no hay ni uno justo y solo hay uno que se entregó a nosotros, ¿verdad? Que se entregó por nosotros, esto me lleva a mi tercer punto. Nuestra identidad como Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Nuestra identidad. Tenemos un lema, está puesto en el Facebook y en todas las redes. Más adelante, Elisa. ¿Lo puedes leer, Elisa? ¿Lo llegas a leer ahí? Somos una iglesia bautista reformada, conformada por piedra viva y llamada a predicar el evangelio al mundo. Nuestra única guía
Muy bien. Ese es nuestro lema como iglesia. Nuestra identidad como iglesia la tenemos en ese verso. Somos una iglesia bautista reformada, conformada por piedras vivas en común unión en Cristo, llamados a predicar el evangelio al mundo. Nuestra única guía es la inerrante, infalible y suficiente Biblia, la palabra de Dios. Ese es nuestro lema, lo van a ver en las redes sociales, en nuestra página web, lo ven en todos lados, ¿verdad? Porque esa es nuestra identidad. Para eso estamos plantando la iglesia, para que nosotros podamos comunicar el evangelio de Cristo, para que ellos vean la palabra de Dios, para que ellos vengan a la fe, para que ellos puedan creer en Cristo, para que Cristo haga su obra en ellos, ¿verdad? Si no predicamos el evangelio y no escuchan el evangelio, ¿cómo lo van a oír? Por el oír y el oír, dice la palabra, ¿verdad? Debemos predicar el evangelio y aquí es parte de esto. Dice, somos una iglesia bautista reformada. Nosotros somos bautistas, credo-bautistas, creemos en el bautismo confesional, pero también somos reformados. Creemos en las doctrinas de la Reforma del año 1600, ¿verdad? Creemos en esas doctrinas. Creemos en las confesiones. Tenemos o vamos a tener, si se aprueba, pues la confesión de 1689, ¿verdad? Como base de estudio para la iglesia. Dice que somos iglesia de piedras vivas. Hermanos, llevamos unos meses con la predicación expositiva a la carta de los Efesios y nos ha enseñado que todos los cristianos somos una familia, conformadas por todos los redimidos de Dios en todos los tiempos. Somos hijos de Dios por medio de la sangre de Cristo. Pablo nos enseña con la ilustración de un edificio. ¿Lo recuerdan? La iglesia de Dios es un edificio el cual está siendo, ¿verdad? O dejándonos ser, como dice Pablo, edificados, siendo Cristo la piedra angular. Somos edificados en los fundamentos de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál es este fundamento? Es Cristo también, no solo la piedra angular, Cristo. También es el fundamento Cristo. ¿Por qué creyeron los profetas y los apóstoles? En Cristo, en el ungido. Todo lleva a Cristo, todo indica a Cristo, todo apunta a Cristo. Entonces, hermanos, nosotros en este edificio somos piedras vivas, dice la palabra. Somos parte del edificio, una piedra unida a otra, una sobre otra, formando un edificio, una tras otra que cumple su papel, cumple su rol en el edificio, un rol importante, hasta ver un edificio hermoso, ¿verdad? La iglesia. Hermanos, pero no solo somos piedras vivas, somos piedras naturales, eso es piedra viva, piedras naturales, las cuales se pueden moldear. Las piedras vivas son piedras naturales, las cuales se pueden moldear, se pueden formar para dar un uso específico en el edificio. No solamente eres una piedra que se une y va creciendo, no. Eres una piedra viva que se deja moldear. ¿Que se deja moldear por quién? Por medio de la palabra. Así que, hermanos, estamos siendo moldeados mientras se edifica la iglesia. Nuestras vidas son transformadas día a día por el Evangelio. Ahora, debes dejarte edificar por Cristo. Debes dejarte moldear. Debes dejarte discipular. ¿Verdad? Debes dejarte guiar unos a otros. Para eso Dios ha puesto pastores, ha puesto maestros y ha puesto evangelistas. Primera de Pedro nos dice en el versículo 2 al 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, piedras vivas, siendo edificados en la casa espiritual que es la iglesia, ¿verdad? Somos sacerdotes santos. Efesios 2, 11 al 21, que lo tocamos una vez en el sermón. ¿Lo puedes leer tú, Pepe? ¿Lo tienes en tu móvil? De repente, si no lo lees ahí. Efesios 2, del 11 al 21.
tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Pedro. ¿Te das cuenta? Somos piedras vivas, ¿verdad? Siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, en quien todo el edificio, bien coordinado, moldeados, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pero no solamente somos piedras vivas, también somos llamados a predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué nos dice en nuestra identidad? Que estamos unidos a Cristo como un edificio unidos, llamados a predicar el Evangelio al mundo. No solamente nos quedamos en iglesia creciendo, siendo moldeados y edificados, no. Nuestro mandato es ir a ser discípulos, ir y hacer discípulos, llamados a predicar el Evangelio. Hermano, fuiste llamado por Jesús. Pablo fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Pedro fue llamado a predicar a los judíos. Y ahora en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, somos un solo pueblo de Dios. Hermano, tú fuiste llamado a los pies de Cristo, pero también fuiste llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Empezando por tu círculo, tus familiares. Empieza por ahí, por tus familiares, por tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Tus compañeros de estudio. Si vas al gimnasio, donde tú vayas, los círculos sociales donde tú vayas, predica el Evangelio, sea en la escuela, sea en la universidad, predicar, la palabra predicar, aquí proviene del griego keruso, que significa proclamar como un heraldo, somos heraldos, somos embajadores de Cristo. Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso ya no es tu parte, si cree o no cree. Tu parte es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Lo demás déjaselo a Dios. Pero tu trabajo es predicar el Evangelio. También somos una iglesia que vivimos el Evangelio en nuestras vidas. Somos apasionados por el Evangelio y vivimos una vida del Evangelio. Como vimos en el texto de Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora nuestra vida es vivir en la fe de Cristo. Vivir para Dios, dice el texto, ¿verdad? De Gálatas. Vivir para Dios. También, como vimos en el taller de Gálatas, Pablo llama la atención a Pedro, por vivir un evangelio hipócrita, ¿verdad? En la vida de Pedro, arrastrando a otros al mismo error. Lo vimos en Gálatas 2, 11, 16, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿verdad? Antes que vinieran estos judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron de parte de Jacobo, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En vez de tener miedo a Cristo, a Dios, al Evangelio, le tenía miedo a personas que habían venido a la iglesia. Y en su simulación, en su actuar, practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, otro también llamado a predicar a los gentiles, fue también arrastrado por la hipocresía, dice, por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, no lo llamó a un costadito, él se saltó primera de Timoteo, no, delante de todos le dijo, ¿verdad? Delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, como ya hemos visto al principio del sermón, sino por la fe de Jesucristo, en el segundo punto lo hemos visto, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Te das cuenta qué es la diferencia de vivir el Evangelio y ser un hipócrita que vive en el Evangelio? Por miedo a hombres y no a Cristo. Pedro no se dio cuenta por causa de su pecado de que no estaba viviendo el Evangelio. Pecó, y porque sí es un pecado. Por causa de su pecado no se dio cuenta que estaba viviendo el Evangelio. Pero cuando vi que andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no estaban dando conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la relación entre el pecado de Pedro y qué olvidará para vivir, qué hará para vivir otra vez en el Evangelio? ¿Qué haces para vivir otra vez si te das cuenta que has pecado? A Pedro, como nosotros, se le sedujo su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Le sedujo los hermanos que habían llegado, judíos, de complacer al hombre. Intentó justificarse y olvidó la gracia de Dios. Y lo que el Evangelio hizo por él especialmente. Pedro sufrió esta caída y arrastró por un momento a otros con él. La hipocresía, el no vivir en la verdad del Evangelio. Como dice ya el fallecido Timothy Keller, la religión dice, obedece y será salvo. Eso dice la religión judía, obedece y será salvo. Mientras que el Evangelio afirma que eres salvo y por eso obedeces. El Evangelio te dice, eres salvo y obedeces. Eso es vivir el Evangelio. El Evangelio nos hace nacer de nuevo. Nos hace seguidores de Cristo para vivir bajo su señorío. Nos hace entender su palabra y vivir bajo su autoridad. Nos da una esperanza de vida, derrumba toda idea pecaminosa sobre nuestra vida sin Cristo y nos lleva a redimirnos totalmente y rendirnos totalmente a la voluntad de Dios. Eso es vivir el Evangelio, la verdad del Evangelio. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice. Y lo que ahora vivo, lo vivo para Cristo, lo vivo para Dios, lo vivo para el Evangelio. También la Biblia, nuestra identidad como iglesia nos dice que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Eso lo hemos sacado de la Confesión Bautista de Fe de 1689. El punto 1 dice de las Sagradas Escrituras. El punto 1.1 dice, de las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 3.15, lo podemos ver en Isaías 8.20, en Lucas 16.29, pásalos Elisa, Efesios 2.20. Eso ya lo hemos estudiado, lo paso porque ya lo hemos estudiado en la primera clase que dimos de las confesiones. Ahora, dos preguntas que debemos hacernos para terminar. Dos preguntas como aplicación. Y ya terminamos. ¿Qué mantiene a la iglesia unida? Venía hablando con la hermana Rosa, que se divide en iglesias, ¿verdad, hermana? Veníamos hablando que
pasa una iglesia a manos del Hijo. Divisiones entre pastores. Y esto viene justo, no le dije nada porque quería que lo escucharan en el sermón. ¿Qué nos mantiene unidos como iglesia? ¿Qué nos mantiene? La palabra es Jesús. Jesús. Y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso nos mantiene unidos. Por ejemplo, Pablo dice que la cruz debe impulsar la humanidad y la unidad de la iglesia. La cruz. Sí, Filipenses 2, del 2 al 8 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todo eso lo sintió Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz o de cruz. ¿Te das cuenta qué nos mantiene unidos como iglesia? La cruz. Pensar en la cruz hace que los maridos de la iglesia, los esposos, vayan creciendo por amor a sus esposas. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una iglesia está conformada también por matrimonio, la mayoría son matrimonios, ¿verdad? ¿Qué mantiene a la iglesia? Un buen matrimonio, sujetos a Cristo. También nuestra santificación personal se es motivada cuando reflexionamos en el rescate que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué mantiene a la iglesia unida? Jesús y lo que hizo en la cruz. Una iglesia que vive apasionada por el Evangelio mantiene unida a la iglesia, no luchando por los poderes de la iglesia, no luchando por el púlpito, que no es que luchan por el púlpito, sino por el dinero que entra al púlpito. Esas son las divisiones de la iglesia, ¿verdad? Uno quiere ser más que el otro, mientras que nos dice aquí que seamos humildes unos a otros, como Cristo lo fue y se entregó a sí mismo. El profesor Richard Lynch dice, unidad, hablando de la unidad de la iglesia, unidad en una visión teológica que ve la unidad y en una a través de las categorías de las Escrituras. ¿Cuáles podrían ser estas categorías? Como enseñamos al principio, la unidad de la iglesia tiene sus raíces en la profunda convicción de que el pueblo de Dios, a pesar de todas sus diferencias, está unido a Él por la fe en Jesucristo. La historia de la iglesia es la gran historia de la obra redentora de Dios que culmina en Jesús. Esta historia común entre los cristianos significa que las diversas ramas del árbol genealógico diverso de las iglesias están unidas a una genealogía espiritual idéntica, que es Cristo. La historia de la creación, la caída, la redención y las consumaciones en la historia común de cada iglesia genuina, de cada iglesia local, la historia de Abraham, de Moisés, de David, es la historia común de la iglesia sin importar en qué idioma hable, en qué edad viva. La palabra de Dios. Teniendo la palabra de Dios es la unidad de la iglesia. La iglesia a través de los siglos y en todo el mundo está unida por el mismo evangelio, interpretado y proclamado por los apóstoles. Este fundamento apostólico, como vimos en Efesios, implica que las Escrituras son la constitución fundamental de la iglesia. Como los Estados Unidos están divididos, dice, por 50 estados, pero unidos por una constitución, dice este profesor. Las iglesias existen muchos tiempos, en muchos lugares, ¿verdad? En lugares diversos, mientras está unida por una constitución común, que es la palabra de Dios, el Evangelio, Cristo, su muerte, su resurrección, ¿verdad? Unidad es vivir
apasionados por el Evangelio. Una iglesia se mantiene unida cuando está apasionada por el Evangelio. Y para terminar, mi segunda pregunta como aplicación. Si ya sabemos cómo estamos unidos como iglesia, cómo debemos mantenernos unidos, ¿cómo luce una vida apasionada por el Evangelio? Si ya no sabemos cómo mantenernos unidos, ¿cómo lucimos como una vida apasionada por el Evangelio, como iglesia y como tú mismo, como persona? Una vida apasionada por el Evangelio fluye de entender la grandeza de la persona de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz. Esta es la clave y el punto de partida. Creo que el libro de J.C. Mahaney dice, la vida cristocéntrica. Explica muy bien cómo luce la vida de un creyente apasionado por el Evangelio. En pocas palabras, yo diría que vivimos apasionados por el Evangelio cuando la obra de Cristo en la cruz se convierte en la motivación central de nuestra vida, ¿verdad? La motivación de la cruz, como un poderoso motor que impulsa todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y por dónde andamos. Que la cruz sea el centro de todo lo que hacemos es estar apasionados por el Evangelio, hermanos. Cristo en la cruz, su Evangelio y la palabra nos mantiene unidos y por la cual podemos lucir una vida apasionada por el Evangelio. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar.